pero tenemos invitado especial. Hablamos de Ignacio Cámpora, compañero, miembro del Consejo Directivo de ATE Capital y secretario sindical, responsable sindical del Partido Comunista de la Argentina, que está aquí acompañándonos. Este primer tramo, esta primera hora, se va a quedar en Informe de Pájaros. Ignacio, Nacho, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pablo? Bien. Bueno, bien. Gracias por estar acá acompañándote. Así que gracias por sumarte y hacer esto de pensar un poco en voz alta, ¿no? Totalmente. Un poco el ejercicio que nos planteamos también en Informe de Pájaros, casi desde el primer momento. Saltear la barrera, y algo hablábamos en la previa, la barrera de lo urgente, de lo inmediato, tener la posibilidad de parar un poco la pelota, de reflexionar más allá de lo inmediato que te impone la situación, ¿no? De decir, tener una respuesta para todo el tiempo y ensayar algunas preguntas también. Totalmente. Yo ahí retomo con lo que abrías, ¿no? Estamos a un día de la Nochebuena, más allá de las creencias, ¿no? Claramente de cada uno y cada una. Y efectivamente el clima es difícil. Si uno lo analiza desde el mundo de los trabajadores y trabajadoras, hay una situación compleja, porque lo que yo puedo decir desde mi sector, el sector de los trabajadores y trabajadoras del Estado, es que nuestros compañeros llegan sin un mango. Esa es la realidad que nos está haciendo a los estatales desde que Milei es gobierno hace ya 2 años, y que se vio medianamente acolchonado porque el Banco Nación, voy a contar un dato acá del mundo estatal. Nosotros tenemos el Banco Nación desde hace ya muchos años como trabajadores del Estado. Bueno, el Banco Nación nos dio un bono de 300 lucas por la renovación de los contratos por el cual nosotros cobramos nuestro sueldo en ese banco, a un gran número, digamos, no a la totalidad porque hay distintas modalidades de contratación, pero al grueso, este tramo del mes nos llegó un bono que eso de alguna manera acolchona y permite que nuestros compañeros y compañeras puedan tener unas fiestas un poco más dignas en familia, pero que no es lo ideal. Nosotros seguimos exigiendo paritarias, mejores salarios, pero bueno, ese es el clima, digamos, de época. Y hoy yo iba al supermercado, pasaba por alguna galería comprando algún regalo, y efectivamente no hay un clima navideño masivo. ¿Vos viste como lo en que es otros la años? calle, ¿no? Sí, claro. Las ventas, se habla de poca venta de carne, por ejemplo, lugares que ha bajado el precio de la carne. Totalmente. Porque no hay venta. Entonces los comerciantes tienen que ajustar un poquito a la hora de decir, bueno, todo lo que noviembre, sobre todo, y los primeros de diciembre la carne había aumentado por un montón de razones, entre ellas la estacional, cosa que habitualmente pasa en diciembre, lo tuvieron que corregir a la baja estos últimos días, te diría, este fin de semana para acá, para poder vender un poquito. Sí, efectivamente. De hecho, hay promociones en la mayoría de los supermercados. Primero porque ganan mucho durante todo el año. Claro. Se estoquearon fuertemente especulando con la venta de fiestas. Eso no sucedió porque la situación material es la que es. Y hoy estamos efectivamente viendo promociones de rebajas, entre comillas, en muchos lugares. Mencionaste al gobierno de Javier Milei, que días pasados cumplió 2 años de mandato. Y fue bastante notorio que en los 3 discursos que hubo en el acto del jueves pasado, convocado por la CGT, pero que integró también en la convocatoria las 2 CTA, y organizaciones espacios, políticas, movimientos sociales, colectivos varios. A mí me gusta poner siempre informativamente todo en la mesa, ¿no? Totalmente. No es solo el acto de la CGT, aunque los discursos fueron del triunviro de la CGT. Tal cual. No se mencionó a Javier Milei. ¿Tuviste alguna lectura desde la organización, desde el partido? Sí, claro. Y también la propia de ese acto que todavía sigue dando bastante que hablar. Sí, digamos, hay una primera lectura, me parece que es que la CGT, porque digamos la oficialidad del acto fue la CGT, claro, más allá que efectivamente convocamos y fuimos parte de las CTA, desde el partido y otras organizaciones sociales y políticas del espectro nacional y de la ciudad de Buenos Aires en particular. Lo que uno puede, la sensación que nos queda es que fue un acto porque había que hacerlo, digamos, o sea, no fue un acto de carácter combativo en ninguno de los discursos, por lo menos de la oficialidad.
Me parece que lo que le queda a los participantes, a los manifestantes, a quienes estuvieron en ese acto, que algunos medios dicen 500.000 personas, a mí me parece que es un poco exagerado en términos reales, aunque fue un acto numeroso sin duda. La concentración, pues además fue una concentración, ese es el dato, no fue una movilización clásica de un lugar a otro, sino que efectivamente se concentró en la Plaza de Mayo en ese momento. Y vuelvo sobre tu pregunta. La sensación que nos queda es que fue un acto porque había que salir a la calle y decir que nos oponemos por parte de la oficialidad, ¿sí? Que carece un plan de lucha, porque a futuro nadie dice que si hay un paro general, si hay una escalada de paros sectoriales y después un paro general, digamos, no existe un plan de huelga en términos definidos o clásicos, y me parece que ese es el debe porque la reforma sigue en curso, digamos. Claro. Sí, en la práctica, ya en la previa, sin tener un marco jurídico normativo cierto, porque se da por el clima de época, digamos, las patronales aplican sobre los trabajadores, de hecho, muchas de las cosas que la reforma dice que va a aplicar ya por la fuerza de la ley, digamos, y por otro lado, tenemos efectivamente lo que la ley sigue su curso, digamos, se va a tratar, se pospuso a febrero, pero hasta ese momento hay que generar un clima desde los y las trabajadores de las organizaciones de resistencia activa a ese momento. Ahora me pongo un poco en abogado del diablo, sí, para no picantearlo, sino para matizar un poco este debate y casi como entendiendo la posición, lo que no implica estar de acuerdo, está claro. Entendiendo la posición del triunvirato a la CGT. Del triunvirato, claro. Sola, Jerónimo y Argüello, ¿no? Y Argüello, sí. Los tres que hace poquito se hicieron cargo en noviembre, después de una poco más de un mes. Claro, después de una conducción que estuvo muchos años y además con Daer fundamentalmente a la cabeza y Acuña. Ellos leen también que ese acto impacta directamente en el corto plazo, en que el gobierno no haya logrado en el Senado haber podido avanzar y haber tenido que postergar hasta febrero. De hecho es paradójico, es bastante sintomático para avalar esta lectura, lo de Patricia Bullrich, presidenta de la Comisión de Trabajo, que pone primero un tuit muy al estilo Bullrich, diciendo, bueno, la CGT que siga con lo suyo, y 3 horas después diciendo, viste, con la cabeza agacha, bueno, vamos a escuchar a todos los sectores. Lo posponemos a febrero. Reconociendo que no pudieron. Sí, reconociendo que no pudieron. Yo entiendo que ahí hay me parece que, bueno, la política argentina es espectacular, digamos, eso hay que decirlo. Si uno fuera sueco, ¿no? Claro, si uno fuera extranjero, si vivimos en lo cotidiano, es compleja, pero me parece que sí, que ahí hay, efectivamente, yo creo que en lo cortito, efectivamente tuvo su grado de dificultad para el bloque oficialista, sobre todo para el bloque legislativo, que no se primaron los desacuerdos, digamos, para poder avanzar, y eso termina ratificándose en las palabras de Patricia Bullrich, pero me parece que son, efectivamente, si uno a eso no le suma una conflictividad sostenida en el tiempo y escalada, digamos, los desacuerdos de ellos no son antagónicos. Claro. Los antagónicos somos nosotros y ellos, digamos, o deberíamos serlo. Y de alguna manera lo que uno entiende o lo que uno percibe desde la nueva conducción de la CGT, que sin duda es representativa y es el aparato, porque efectivamente la movilización la sostiene fuertemente la estructura orgánica de la CGT, o de los gremios de la CGT, pero que aún así, si eso no busca impactar de otra manera en el sujeto trabajador, donde hoy los sindicatos estamos en un momento donde las bases son muy críticas en general de las conducciones sindicales, de las burocráticas, de las más o menos y de las más combativas, digamos. Eso es como un todo. O sea, más allá de las variables, existe una crítica muy fuerte de los trabajadores sobre quienes detentamos algún tipo de responsabilidad en nuestra organización. Ahora, unos no pueden, el gobierno claramente no puede, porque leyendo los 190 y pico artículos, es muy ambicioso el proyecto para ellos. El proyecto, sí, claro. Es muy ambicioso. A ver, dándolo vuelta, de nuevo, entendiendo, no justificando. Sí, claro. Es como que alguien quisiera, de un día para el otro, por haber ganado elecciones, hacer una reforma agraria. Totalmente, claro. Y probablemente se encontrara con muchísima resistencia. En Argentina, seguro. Entonces, digo, el proceso electoral, lo que vale para un lado, vale para el otro. El proceso electoral te da una legitimidad de triunfo y ejercicio del gobierno, no sé si del poder, pero después la construcción del poder requiere de otros elementos.
que este gobierno hasta ahora no ha podido desplegar del todo, sobre todo porque, bueno, leyendo a Macri cuando él dijo no fuimos lo suficientemente rápidos y profundos. Sí, al final, sí. Este gobierno está intentándolo usar, pero también se encuentra con torpezas propias y algún grado de resistencia, digo. Sí, claro. En este caso de la CGT y lo que mencionaba recién. Y del movimiento obrero en general, totalmente del movimiento sindical. Ahí hay me parece que a pesar de lo que yo decía hace un minuto, que tiene que ver con la mirada crítica de las bases sobre las conducciones, aún así siguen siendo los sindicatos y las centrales obreras unos principales factores de organización de nuestro pueblo, de nuestra clase, y además un factor de poder todavía fuerte, digamos, o sea, o dentro de un momento de mucha dispersión del campo nacional y popular, los sindicatos siguen siendo una de esas estructuras que sigue teniendo de por sí un espacio de poder importante, digamos, que no es para siempre, está en crisis, eso también lo quiero decir, porque es parte de la crisis de representación que tiene la clase política como tal, y que es donde Milei pega fuerte cuando instala el discurso de la casta y tuvo la capacidad de alguna manera de ir sosteniéndolo a lo largo de estos 2 años. Sí, por ahora se fue reciclando. Por ahora lo recicla y le sigue funcionando. Le sigue funcionando, claro, en función de lo que tiene enfrente. Ahora, también está lleno la historia de momentos en donde la política, la CGT es la política en definitiva, totalmente, no termina de leer lo que pasa en la sociedad. Y la historia lo pasa un poquito por encima. No quiero comparar, son situaciones bien distintas, aunque ambos fueron 18. El 18 de octubre del 45 habían convocado un paro. Efectivamente. Y el 17 de octubre, no hace falta explicar, fue una el 17 de octubre. Entonces, masiva del pueblo. Claro. A veces la historia pasa un poco por encima de las estructuras que tienen un tiempo distinto, ¿no? Totalmente, sí. El problema es que ahora tampoco la sociedad está pasando muy por encima, porque no fue una convocatoria que haya desbordado de espontaneidad, de personas sueltas, por un montón de razones, ¿no? Hay razones. Por movilizarse también cuesta guita. Efectivamente, iba a ir justo a ese punto que acabas de mencionar. Si querés hacemos la cuenta de cuánto le cuesta a una familia. El factor dinero hoy, el factor no poder ausentarte del laburo porque sabes que te pueden o sancionar de alguna manera o incluso dejarte sin laburo, implica para los trabajadores y trabajadoras un factor muy complejo a la hora de movilizarse. Hoy no le sobra el mango a nadie, no le sobra el laburo a nadie, entonces efectivamente se da una dinámica muy compleja de desmovilización. Me parece, digamos, que el desafío nuestro, digamos, de quienes somos parte del movimiento obrero y del movimiento sindical, es fomentar la mayor movilización, incluso en un contexto adverso como el que nos toca hoy por hoy, porque insisto sobre esto, la única manera de derrotar este proyecto de reforma laboral tiene que ver, más allá de la negociación parlamentaria, tiene que ver con una gran movilización y un gran plan de movilizaciones y de confrontación con el gobierno en la calle. Nacho, ¿y el factor represivo en 2 años, cómo ha jugado también el factor represivo en el ciudadano de a pie, digamos? Yo creo que lo vemos miércoles a miércoles, claro, en la concentración súper valiosa, digna y necesaria que hacen nuestros jubilados y jubiladas, pero que salvo convocatorias muy puntuales y que en general se dan una vez por mes, donde se refuerza esa convocatoria con alguna lucha del momento, de la etapa, hoy son muy pequeñas, digamos, o son cada vez más pequeñas. Es muy difícil sostener, para los jubilados en particular, pero para todos quienes somos solidarios y solidarias con su lucha, es muy difícil sostener cierta masividad cuando la única respuesta del Estado y del gobierno de Milei en este caso, o de Patricia Bullrich como ex ministra de Seguridad, es la representación y la posibilidad de irte a tu casa. No irte a tu casa, quedar detenido, esa es la primera, sí, ¿no? Pero además te puedes ir a tu casa gaseado, golpeado, con un ojo menos. Que ya ha pasado, efectivamente. Como Pablo Grillo. Efectivamente, como caso emblemático de Pablo. Me parece que ahí hay un factor que también opera sobre la baja en la participación, la autopreservación, que es genuina, que hay que comprenderla. Uno por ahí está acostumbrado a ir para adelante y estar dentro de las movidas, digamos, no mide tanto esa situación de riesgo. O sea, uno sabe puede ser detenido porque sos parte de un colectivo. Claro, vos sos parte de un colectivo, pero cuando sos una persona a pie es mucho más complejo sostenerlo en el tiempo. Bueno, se ve los 24 de marzo que las familias, ahí las son personas sueltas van. Ahí son parte sin duda de una. Ahora, también estos 2 años, claro, estos 2 años, digo,
la movida de la CGT el 24 de enero del año pasado, un mes y pico de gobierno. Sí. Esta movida, con todo lo que recién explicabas, que no fue lo numerosa que uno esperaba, pero fue importante. Las marchas universitarias, y fuera de eso, digamos, fueron muy complejas las movilizaciones. Y decía, en estos ejemplos grandes no pudieron desplegar el esquema represivo. No, claro. No es fácil fajar cuando tenés medio palo en la calle. Cuando hay masividad, efectivamente, por eso también es necesaria la participación. Por eso nosotros insistimos sobre esa situación. Cuando sos masivo, cuando somos miles, cientos de miles o más de 1 millón, en algunos casos en la historia de nuestro país, efectivamente las fuerzas represivas poco tienen que hacer, digamos, porque sería una carnicería, digamos, sería una batalla campal de tamaño inconmensurable, digamos. En eso es importante siempre la participación, laburar mucho en los lugares de trabajo, laburar mucho en las juntas de base, en las gremiales, digamos, de cada sector, indistinto de que sea, digamos. Me parece que ahí porque ahí también hay una forma que el sindicalismo tenemos que volver a laburar, que es esa ida y vuelta entre la base y las conducciones, las direcciones políticas de los sindicatos, que creo que es una de las cosas que más se dañó en el último tiempo, digamos, o se desgastó, digamos, por múltiples factores, pero que tiene que ver con quizá cuando vos solo es propositivo en términos de la participación, porque es un gobierno popular, porque vas para adelante, porque hay una situación salarial, quizá nunca es la ideal, pero en términos generales que permite pensar en avanzar en algunas conquistas, la participación surge por sí sola, digamos, porque es positiva. El problema es cuando efectivamente cambia la dinámica y ahora lo que nosotros tenemos que hacer es resistir. Se vio en el macrismo. En el macrismo el movimiento obrero fue central en la resistencia y en la construcción de la victoria en 2019. Después, bueno, fue lo que fue el gobierno de Alberto, ¿no? Pero en términos generales, el sindicalismo fue un factor determinante en construir la victoria, la resistencia y la victoria de ese momento. Con este juego también de la tensión entre las bases y la dirigencia, ¿no? Totalmente, claro. El famoso poner la fecha, bueno, es la expresión es metafórica. un hito de esa etapa. Totalmente, pone la fecha cuando le roban el atril a los gordos, digamos. Ese momento me parece que da cuenta de una sociedad politizada y movilizada, pero también había un lugar donde ir. O sea, había una perspectiva de dónde retornar con perspectiva de futuro. Ahora esa perspectiva queda lejos y hay que construir una nueva alternativa. ¿Pero queda lejos 2027 o quedan lejos lo que es muy habitual y habrá que hacer el esfuerzo también para, no sé si superarlo, pero procesarlo de una forma más inteligente, o quedan lejos los nombres propios? Yo creo que quedan lejos los nombres propios, falta mucho para 2027. Claro, ambas cosas. Claro, y el nivel de agotamiento del pueblo es muy fuerte. O sea, ¿solés mirar tele tradicional? Miro, pero soy más de mecharlo como contenidos. Miro más streamings, ¿sí? ¿Viste a Mirta Legrand el fin de semana? No. Bueno, no te voy a invitar a compartir. Dale, obvio. Marcos Delegado, ¿cómo estás? No te saludé. Buenas noches. Vamos con el video 4. Lo presento brevemente, pero vale la pena escucharlo. Pasó esto en el programa Mirta Legrand, Nacho. Dale, obvio. Mauro Colagreco es un cocinero, un chef argentino muy, muy reconocido a nivel internacional. Restaurante en Francia, estrellas Michelin. Me encanta decir Michelin porque me da un manejo del francés que no tengo, pero queda bien. Queda bien. No digan nunca Michelin, por favor, digan Michelin. Mauro Colagreco en la mesa de Mirta Legrand. Escuchás cómo hablaba un tipo que en la Argentina tiene restaurantes, es de La Plata él, más de 100 empleados, y mirá lo que decía, y viene muy a tu cuento de la reforma laboral. Perfecto. ¿Tenés problemas con los sindicatos? No, pero yo soy empresario también acá y justamente tengo 100 empleados acá y no tengo hace 4 años que hemos abierto y no he tenido un solo juicio laboral. Eso son bendecidos. Porque yo respeto a mis empleados, los tengo a todos en blanco. Del bachero al gerente,
el sueldo es totalmente en blanco y debe ser una de las causas por las que no he tenido juicio laboral en 4 años en la gastronomía, donde todo el mundo me dice cuidado, no vengas a Argentina. Entonces también la gente hay que respetarla. Pero más allá de y el eso, respeto tiene que venir desde arriba. Sí, a ver, yo creo que estamos de acuerdo de que la gente tiene que porque trabajar no en somos blanco y tiene que tener sus derechos. Lo que sucede en este país, en Argentina, es que hay gente que trabaja en regla y después igual buscan como la vuelta a los abogados. Se creó como toda una industria de los abogados laborales. Sí, no somos abogados. Pero también hay que cuestionar al empresario argentino. No solo la persona que trabaja, hay que cuestionar cómo el empresario argentino gerencia, cómo invierte en el país, si él realmente cree en el país o no. Eso se cuestiona poco en este país y se controla poco. Porque hay mucha corrupción también, Mauro, muchísimo. Aquí en Argentina, mucho. Pero cuidado, Mirta, los empresarios son también sobrevivientes. Esto es un país muy difícil. Sí, no, pero yo he sido sobreviviente en Francia también, ¿eh? A mí no me ha sido fácil como argentino sobrevivir en Francia. Bueno, se la bancó de una manera espectacular. Repito, es Mauro Colagreco, es platense. Se van a La Plata y tienen la posibilidad de ir a comer una rica hamburguesa a Carne, es el boliche. Vamos a hacerle la publicidad, la promoción, porque vale la pena y se la bancó contra todos. Totalmente. Ni siquiera Mirta, la verdad que Mirta estuvo muy moderada esta vez. Mirta estuvo moderada, eso es importante. Vos decías imposible, claro, si tenés todo en blanco, ¿quién te va a hacer un juicio? Claro, efectivamente, una de las grandes construcciones de esta etapa que le instalaron en la previa y durante estos 2 años y ahora mucho más porque está dentro de lo que quieren barrer con la reforma laboral, tiene que ver con el derecho del trabajador a reclamar si fue vulnerado alguna desde su salario en blanco en negro, que es una tradición, y más en el sector gastronómico. Es un sector que es ampliamente empleador en negro o irregular, y eso me parece que lo que decía Mauro, ¿no? Mauro Colagreco, sí. Colagreco, el empresario gastronómico, me parece es interesante porque él en un momento del debate plantea que el respeto le planteaba, ¿no? Y él dice, pero el respeto empieza de arriba también. O sea, no. ¿Quién tiene mayor responsabilidad en una relación? El que tiene el poder. Y el que tiene el poder es el empresario. O sea, los trabajadores tienen el poder de la organización colectiva, tienen el poder de la organización sindical y pueden reclamar por sus derechos. Pero en términos generales, me parece que el planteo del respeto de los derechos laborales, que es lo que está consagrado por la ley argentina, es el nuevo paso para hacer las cosas bien y que no haya juicio después de algún trabajador. Ahora, le pongo número al asunto, porque él decía, bueno, tengo todos los laburantes bajo convenio, desde el bachero, el puesto que menos gana en la gastronomía, hasta el gerente. ¿Sabe cuánto gana un bachero en el mercado? El mercado, mercado real. Sí, sí. No Mauro Colagreco, ahora pobre debe tener fila para conseguir laburo, está claro. 500 lucas, 400 lucas. Sí, claro. Es un sueldo. ¿Cuánto es el convenio? Imposible hoy. Supera el paro. Cuando te metes en la web de UDGRA. Cada en UDGRA y es más de 1 millón. Es más de 1.200.000. Claro, un palo de 200. Tampoco son ricos, digo, pero es lo que corresponde. No, pero sería un salario digno en Argentina 2025. Mucho más digno que las 500 lucas redondeadas o 600. Sí, 600. Ahora, el punto ahí está, ¿sabes en qué? En la ganancia. Digo, Claro. Lo que está en discusión es la ganancia. Probablemente Mauro Colagreco, con ese emprendimiento, 100 personas, tampoco es un bolichito, No, es un mega gane menos emprendimiento. guita que sus competidores. Es probable. Pero no tiene problema él, Sí, claro. porque la hace por otro lado también. Seguro. Bueno,